¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hola, hola, buenas tardes, buenas siesta, bienvenidos al programa número 64 de Rural Hoy, este jueves 19 de marzo. Estamos de vuelta en casa, estamos de vuelta en el estudio después de un viajecito la semana pasada y está como siempre en la mesa Augusto Gastaldo. ¿Cómo te va, Augusto? Buenas tardes, Leo, buenas tardes a toda la audiencia, a quienes nos miran por streaming también, a toda la gente de campo. Bienvenidos a este espacio, como siempre decimos, de los productores, para los productores. Un espacio de Sociedad Rural de Reconquista que tiene que ver con la institución, ¿no? La institucionalidad. Y bueno, bienvenidos a todos, como bien decía, el programa pasado, una linda experiencia, un desafío de hacer un programa desde otro lugar, en vivo. Bueno, los pusimos un poco a prueba a nuestro operador, acá a los muchachos, pero creo que salió bien, hubo buenas repercusiones en cuanto al programa de la semana pasada, así que muy contento. Así es, que lo pueden repasar como siempre en el YouTube de Sociedad Rural de Reconquista a partir de esta noche, junto con este programa de hoy y todos los 63 programas que hasta la fecha emitimos con distintos temas, con distintas instituciones. Y también por Spotify. Y también por Spotify, por supuesto, para los que prefieren en el auto ir escuchando. Esa fue sugerencia, ¿te acordás? De Juan. De Juan Hijo. De Juan Hijo, claro. Y funcionó. Claro. Y funcionó. Sí. Servicio Meteorológico Nacional. Buenas noticias, en principio. Viernes, sábado y domingo, probabilidades de lluvia prácticamente los 3 días, ¿sí? Prácticamente los 3 días completos. Por supuesto que varía la intensidad, el milimetraje y demás, y el porcentaje, pero hay probabilidades viernes, sábado y domingo, incluida algunas horas del día lunes, y después martes y miércoles ya tendríamos buen tiempo. Hasta 150 milímetros, según estuve leyendo. Hasta 150 milímetros, por supuesto. Ojalá que se cumpla, porque estos días pasados que nos hizo ilusionar y ahí quedamos, en la ilusión. Una mague, exactamente. Sí. Bueno, veremos cómo sigue este fin de semana, pero en principio el Servicio Meteorológico Nacional tiene ese panorama bastante lindo. Tenemos dos noticias. Una que tiene que ver con el Servicio de Estimaciones Agrícolas, que llega cada miércoles, emitido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que en este caso, para sintetizar, habla de que comenzó la cosecha de algodón en los departamentos Vera y 9 de julio. Arrancó la cosecha campaña 2025-2026 y hay unos rindes entre 1.800 y 2.000 kilogramos. Primeros lotes. También hay una contraparte que habla de que algunos lotes se perdieron, mucha ataque de picudo, incluso lotes que ante el precio de la fibra decidieron abandonarlos y el costo de la aplicación de fitosanitarios para el picudo. Y otro ítem de este informe de estimaciones agrícolas es que se cerró la campaña, ahora sí, de girasol y que el promedio en nuestra zona estuvo en 2.400 kilos. Así que campaña larga. Sí, campaña larga de girasol, pero bueno, cerró dentro de todo bien. Así es. Mejor de lo que esperábamos en algún momento. Mejor de lo que en algún momento pintó, exactamente. Yo tengo un pequeño chivito también, si me permitís, Leo. Venga. Tiene que ver con una charla ganadera que me pasaba la info en el día de ayer la gente de la Unión Agrícola de Avellaneda, para que hoy la ayudemos en su difusión. Es esta noche. Lamentamos que no vamos a tener el tiempo hoy para sacar al aire a ninguno de los disertantes, pero bueno, por lo menos la damos a conocer. Esta tarde, a las 19 horas, en el Círculo Católico de Obreros de Avellaneda, es dos temas muy importantes. Uno es suplementación estratégica y recrías eficiente, con el médico veterinario Iván Solá, de la empresa Tecnal.
gran profesional de nuestra zona, Iván. Y el otro tema es manejo y control químico de arbustivas y renovales en pasturas implantadas o naturales, de la mano del ingeniero agrónomo Mauricio Basigalupo, de la empresa Corteva. También un tema muy importante, el avance de renovales en nuestra región. Y bueno, hoy con el uso de dron, una gran herramienta. Claro, también es promovido. Importante abordar, exactamente. Bueno, hecha la invitación entonces, 19 horas de hoy, jueves, en el Círculo Católico de Obreros. Exactamente. En calle 8, Avellaneda. Así es. Bien. Calle 8, no sé si no se entra por la 12, por la 11. Por la 11. Por la 11, claro, por la principal. Exactamente. El ingreso al auditorio. Al auditorio. Digamos, ¿sí? Exacto, sí. Es verdad, Sí. es verdad. Decía, hace un poco más de un año iniciamos con este programa con una de las premisas claras que era conocer instituciones, organismos, entidades que estén vinculadas a la producción, en nuestro norte santafesino, a la industria del comercio también, obviamente, siempre con esta mirada desde la producción agropecuaria. Y ese recorrido nos llevó por muchísimas personas, por muchísimas instituciones, y hoy seguimos en ese recorrido y vamos a conocer a fondo y a hablar un poco también de la actualidad del ente Puerto Reconquista. Así es. Esa es la propuesta para el día de hoy. Ya lo tenemos a su presidente, Juan, mejor conocido como Paqui López Candiotti. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo está, Leo? Augusto. Bueno, Juanchi también. Gracias por la invitación. La verdad que un placer estar con amigos sentados en esta mesa. Muy bien. Y presidente, está bien dicho, presidente del... Sí, el puesto es presidente porque en verdad uno preside un directorio. Ajá, está conformado el ente, bueno, el ente está conformado por un directorio y entonces la persona asignada por provincia es el que la preside. Digamos. Claro, perfecto. Bien, y también lo tenemos a Juan Chicapósolo en la mesa. Justamente integrante también de este directorio que decía Paqui. No, ahí se confundió. El directorio está Juan Luis. Está Juan Luis, mi hijo. Ah, perdón. No, yo tengo, mirá, Juanchi, te voy a pedir disculpas. Tengo una confusión con los Juanchi porque Augusto me dice no, porque Juanchi, después nunca me aclara Juanchi. Error mío. La verdad que yo era Juanchi hasta que me robaron el apodo. Ah, se lo y bueno, me usurpó. fueron robando otras cosas. Se usurparon el apodo. Sí, entonces ya no sé cómo me llamo acá. Bueno, Sí, yo aclaro, Dale. Juan Luis, que es miembro de la Sociedad Rural de Reconquista, es representante de los productores. de la institución y de la producción en el directorio del ente Puerto. Bien. Junto con... Hay un representante del municipio, que hoy en día está, bueno, Luis Mansur, el turco, el turco. Un representante de lo que es la Cámara de Comercio Exterior, que está Sol Boscheto. Después hay un representante de lo que es armadores, un representante de lo que es empleado portuario, y después, bueno, de sociedad rural también. Y después hay un representante de provincia, bueno, que en este momento me toca a mí ser esa persona. Bien, sí, y quise decir que lo acompaña Juan Luis, Germán Galotti, digamos. O son los Germán dos Galotti, representantes de la producción. Y después tengo un representante de los concesionarios, que ahí está hoy de representante Walter Noble, que es el titular de la Arenera Noble. De la Arenera, perfecto. Sí. Bueno, la propuesta es esa, ente Puerto Reconquista. Presentamos y empezamos, Alfredo. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando, encontralo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. La Suizo-Alemana ofrece servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero.
fumigación y limpieza de renovales, mantenimiento de alambrados y picadas, siembra y aplicación de pasturas con dron y maquinaria preparada para limpieza, nivelación, drenajes, represas y canales. La Suizo-Alemana. Asesoramiento y presupuesto sin compromiso. Llámanos ahora al 342-5957-134. También podés buscarnos en redes sociales. La Suizo-Alemana. Servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Bueno, ya quedó presentado el tema y también la estructura, el gobierno de este ente con este directorio que nos contaban Paqui y Juanchi, que data del año 2024. Sí, a ver, nosotros empezamos esta gestión, que siempre las gestiones se heredan, porque es un organismo autárquico que va heredando gestión, digamos. Por eso la forma jurídica del ente es bastante particular, porque es un ente público no estatal. ¿Cómo era? ¿Qué es eso, digamos? La realidad que después de la descentralización de los puertos, que dejaron de depender del gobierno nacional y pasaron a depender de cada provincia, las provincias le tuvieron que buscar el circuito administrativo, entonces dijeron, cada ente se va a manejar por el derecho privado y no tiene un presupuesto que depende de provincia. O sea que se tiene que autogestionar. ¿Qué significa esto? Si vos no generás ingresos, no puedes pagar los gastos o las inversiones que quieras afrontar. La única forma de pedir recursos a provincia es que sean para infraestructura portuaria o maquinarias que después tenés que en la mayoría de los casos devolverlo. ¿Me explico? O sea, te manejas por el derecho privado. Nosotros heredamos una intervención que fue cuando se terminó la concesión a Vicentín. Así que nosotros pasamos de... la persona que intervino pasó de tener recursos a tener que empezar a cobrar canon por canon y arreglarse con cada concesionario que había dentro. O sea que cuando nosotros agarramos, tuvimos que reconstituir el directorio. O sea que junto con la designación mía, el gobernador, Maximiliano Puyaro, tuvo que también instar a la reconstitución de ese directorio. ¿Cuántos años estuvo intervenido? Y fueron todo el gobierno de Perotti. ¿Del 2020? Sí, 2020 al 2024. Casi todo el gobierno. O sea, apenas asume la persona que estaba antes, decreta la intervención y nunca se salió de esa intervención. Pero la realidad es que no generaban recursos para poder mantener. Nosotros heredamos deudas, digamos. Heredamos deudas y nadie confiaba en el ente puerto porque nadie le quería vender nada porque o no se pagaba o se pagaba fuera de término. Así que fue un escenario complejo porque había que ver cuál era el norte a seguir y qué queríamos hacer con un puerto que ya no estaba una empresa como Vicentín, que pagaba un canon que era importante. Y cuando vos tenés una empresa de esta magnitud que te concesiona, vos lo único que haces es ser autoridad de contralor. O sea, controlar que el concesionario está cumpliendo con las condiciones pactadas. Después, todo el demás funcionamiento va a cargo del concesionario. O sea, que nosotros hoy, si bien es un ente chico, tuvimos que empezar a gestionar cada plazoleta, cada espacio y ver hacia dónde apuntábamos. ¿Qué tomamos de que venían trabajando muy bien la gestión anterior? Ellos habían hecho una propuesta de dividir el ente en una zona más productiva y otra más recreativa, turística. Nosotros tomamos esa idea porque nos pareció que estaba correcta y lo trabajamos con el directorio. Y ahí es que se decide dar posibilidad de crecimiento a las guarderías. Hoy tenés guarderías que pasaron a tener entre las dos 800 embarcaciones, ahora tienen 1.400 entre las dos guarderías, o sea que casi duplicaste la capacidad y mejoraron servicio. A ver, ahora tenés estacionamiento, pintaron sus concesiones. Una de las guarderías en particular que tiene una sola bajada, terminó hace 2 semanas la segunda, está para hacer la tercera bajada.
Estábamos a nivel nacional, creo que tercero en cantidad de lanchas en la A región. nivel relativo sos el primer bastión, le digo, del país a nivel cantidad de lanchas, población. Después a nivel absoluto sí sos el tercero, el cuarto, digamos, porque tenés Tigre, tenés Rosario, tenés creo que también Corrientes, es una plaza muy importante, pero somos pocos habitantes. Claro. Y tenés en la zona más de 9.500 lanchas. Entonces es una locura, sí, es una locura todo lo que se da en torno al puerto de Reconquista. A ver, y en esta propuesta que hace el gobierno provincial de trabajar mancomunadamente todos los entes, es que te doy un ejemplo. Rosario, que es un monstruo como todo lo que genera a nivel exportaciones e importaciones para el país, porque de Rosario se va, o sea, de los puertos de Santa Fe se da el 80% de lo que se exporta del país, más que nada lo que es granos y todo lo que es el campo, que justamente estamos hablando de eso. Fíjate que Rosario tiene una guardería náutica de 200 lanchas y Villa Constitución, que es un puerto hermoso, no tiene guardería náutica. Y a partir de este trabajo de que ven que nosotros tenemos guardería y que tenemos una pasarela de animales que entra y sale animales, es que ahora Villa Constitución está por concesionar un espacio para generar una guardería. Mirá. ¿Entendés? Porque ven la actividad que hay, o sea, la gente se sorprende la actividad que tenés de embarcación el fin de semana acá. No pueden creer la cantidad de casillas que hay, como tampoco pueden creer que no haya complejo turístico. Entonces eso es algo que obviamente que también es un desafío a mejorar, sí, obviamente. Creo que es algo que tenemos un debe y que estaría bueno que mejore. Y se va trabajando, pero a lo que voy con esto es que es un puerto particular por su tamaño, por un puerto chico. Obviamente que al cambiar un poco todo esto al no cambiar, o sea, al no tener una ley de cabotaje nueva, que vos estás todo el tiempo compitiendo con todos los puertos del país, a no tener calados, a no tener señalización, estás todo el tiempo compitiendo con los puertos. Entonces, en su momento, Vicentín, ¿qué pasó? ¿Sacaba carga? Sí, sacaba carga. Pero se fue a Rosario y toda la carga empezó a salir de Rosario. Pero mucha gente dice, ¿por qué no se reactiva el puerto de Reconquista? Es complejo. Porque primero que no tenés hoy sistema de almacenaje. No se reactiva, hablamos para el carga, claro, para sacar para carga de cereal. Porque la gente cuando habla de un puerto piensa que solo es cereal. Y en los puertos pasan un montón de cosas. Ahora vamos a ir a ese montón de cosas. Pero la gente siempre tiene como en su ideario social ¿por qué no volvieron las barcazas de Vicentín? Bueno, porque la zona es más consumidora de granos que salga grano, ¿me explico? Y toda la parte de los grandes acopiadores, que ustedes lo tienen más claro que yo, que están en Santiago del Estero, tenés Belgrano Cargas. Claro. Va directamente por tren al puerto de Rosario. ¿Me explico? O sea, que sigue saliendo por los puertos de Santa Fe. Ahora, ¿qué otras cosas hacen los puertos? Bueno, nosotros particularmente, cuando definimos qué queríamos ser como puertos, como Puerto de Reconquista, trabajando con provincia, en base también a lo que esperaba provincia de nosotros y el trabajo del directorio, fue permitir crecer la parte recreativa, turística, porque no tenías un trabajo mancomunado con el municipio, había un debe de trabajar lo que era Isla de la Fuente, de seguir apuntalando la actividad recreativa. La pesca del surubí no se hacía en el ente. O sea, se había prohibido el ente puerto para una pesca... Prohibido, que todo el mundo adora. ¿Me explico? Locura. Para mí era una locura, por lo menos. O sea, entonces, permitimos que crezcan las guarderías, le pedimos obras complementarias, ¿qué era eso? Mejoren servicios, chicos. Porque esto, entiendo que para usted es una inversión, pero también entendemos que hay un retorno. Yo vengo a la actividad privada, entendía que para esto hay que ser un ganar-ganar, entonces que si vos invertís capital necesitas un retorno, se entendió, entonces se trabajó en el canon, que sea justo el canon, pero también que sea justo para los lados. Se hizo un canon escalonado y después del otro lado, o sea, se valló, se cerró las dos terminales, empezamos a trabajar como terminal independiente, la terminal donde está la prefectura y la arenera, se hizo un contrato de concesión a Yapur que tomó la concesión del astillero de Río Arriba. Y hoy ellos que tienen el astillero, a su vez lo que es módulos habitacionales. Entonces también se le pidieron obras complementarias. Yapur arregló todos los baños del ente, que eran baños que estaban rotos hace añares. Se comprometió con el arreglo de la balanza, nos colaboró para reparar todos los portones. Y después tomamos el tema de la pasarela de animales. Estaba tumbada, no sé hace cuántos años, ustedes lo deben saber mejor, pero nosotros entramos, nadie la quería reparar porque era un montón de dinero. Bueno, lo pechamos a la inversión con Galotti, que tenía en sociedad con Furrer un barco que permitía
el traslado de animales a zona isla tan importante, que en la época de la emergencia agropecuaria estaban saliendo por tierra, quedaban los camiones, salían por donde podían. Bueno, identificamos la problemática y se volvió a reconstituir con la ayuda financiera de este concesionario, que pasó a ser un concesionario, pues se hizo un contrato de concesión, se reconstruyó la pasarela, que en realidad, ¿qué hicimos? Una parte puso el ente, una parte pusieron ellos, y le buscamos ser creativos. La parte que puso el concesionario lo canjeamos en términos absolutos por viaje. Che, vos invertiste tanto, te corresponden tanto amarres gratis. No gratis, ya lo pagaste antemano. Claro. Nos está dando una mano. Después, a partir de eso, se hicieron un montón de inversiones en conjunto. Novi le pedía que hacía años que nadie le arreglaba la explanada. Entonces decían, si nosotros así nos conviene irnos a un costado. O pará, ¿cómo podemos arreglar esta explanada? Eran 2.000 metros cuadrados de explanada que había que hacer nuevo. Bueno, el ente hizo la planificación financiera, vio que mejoraban los recursos en base a estos nuevos cánones y demás. Puso la plata para el hormigón, se dio vuelta y le dijo, bueno, ¿ustedes están dispuestos a poner la maniobra? Sí, perfecto. Empezamos a trabajar con cada concesionario en cada necesidad. Lo mismo pasó con el astillero. El astillero tenía una barcaza a medio terminada hace años. Colaboró también el ente para que los dueños de esa embarcación se la dieran a la reparación nuevamente, un contrato al nuevo concesionario. O sea, se empezó a trabajar en que el ente se vuelva a reactivar. A ver, productivamente, a nivel turístico, recreativo, y también a nivel de contratación de gente. O sea, de que nosotros entramos hoy, hay 10 nuevas personas trabajando. 10 nuevas, ya que dijiste 10 nuevas personas. ¿En total cuántas personas hay? Mirá, la verdad que más o menos 60 personas trabajan dentro del ente. Increíble. 60 personas en total. En total, entre la arenera, el astillero, los módulos habitacionales, las guarderías. Y después, bueno, obviamente que lo de la pasarela de animales es algo que genera trabajo indirecto, porque van empresas de que hacen transporte de carga de ganadería y entran al puerto y salen, y también hay una empresa que genera visitas guiadas. Entonces, alrededor del puerto empezó a haber otro trabajo, y se empezó a generar un círculo virtuoso. Y también nosotros aprovechamos un montón de programas de gobierno. Generamos una capacitación de soldador, por ejemplo. Capacitamos a 20 personas con recursos provinciales para que tengan un nuevo oficio. Obviamente se dio prioridad a la gente del puerto, gente dentro del ente, y después a las personas que se inscribían por fuera. Y la verdad como una escuela de oficio. Fue una escuela de oficio, eso es. Y hay gente de Reconquista que va al puerto. Sí, para fue un curso de 2 meses y medio, 3. Obviamente se extendió un certificado de capacitación que lo extendía el Ministerio de Trabajo. Pero eso era un plan, o sea, un programa que lo que hacía es daba a una institución como el ente dinero del gobierno provincial para que comprar las herramientas y para pagar al capacitador. Entonces la verdad que fue una linda medida. Ahora estamos apuntando a hacer una para lo que es conducción de elevadores de Zampi, también para certificar a la gente que está ahí adentro, que hay un montón de Zampi y gente que lo maneja. Entonces, también vamos haciendo nexos. Hoy, no sé, para hablar de una gestión de hoy, digamos, la parte de módulos habitacionales nos pidió de integrar una mesa que tiene la provincia con vaca muerta. Porque uno piensa vaca muerta y dice, no, sí, querrán llevar metalmecánica, no, querrán llevar arena para fracking. No, también hay módulos habitacionales que necesitas. No dan abasto. Entonces, bueno, poner en esa mesa al astillero Río Arriba de Yapur para que intenten desde acá probar módulos habitacionales. Y todos sabemos que hoy las provincias que más están generando son las que están relacionadas con el litio, Salta o Vaca Muerta. Y Santa Fe no se queda atrás. ¿Pero por qué? Porque está todo el tiempo viendo qué gestión puede hacer para reactivar la producción de la industria provincial. Y después, obviamente, que vos tenés un aliciente que tenemos, que es la agricultura y la ganadería de la provincia. Te apuntala a un montón de actividades y te permite también que toda la provincia traccione. Entonces, creo que eso se demostró ahora en la Expo con la disminución, con el subsidio de tasas que hizo provincia, cómo se tomaron todos los créditos, en su mayoría los productores. Se tomaron todos los créditos en horas. Paqui, me habían dicho que hablaba mucho, Paqui, ¿eh? Sí, voy. No, quedaron muchas ventanas abiertas. Yo creo que va a ser un programa para que le pidamos a Gustavo directamente una hora y media más, porque entre Paqui y Juan Horacio, que no arrancó todavía. Todavía no empezó. No arrancó. Para recapitular y para cerrar este tema,
Entonces, para que hablaste de la autarquía y de la herencia, actualmente el ente se maneja con las concesiones. Sí, sí. Y nos manejamos con las concesiones. El ente, bueno, gracias a una planificación financiera y estar saludable económicamente, es que pudimos hacer el edificio nuevo. Y ahora pedimos a provincia dinero para devolver, para hacer un galpón propio de 1500 metros con una calle con vista, o sea, al río, que lo que buscamos es justamente que sea un multiespacio y ver si lo concesionamos o entender qué destino le queremos dar. Pero se está tramitando un dinero que vamos a tener que volver, repito, porque como expliqué al inicio, este dinero es reembolsable, lamentablemente, va a haber que remarla, pero bueno, lo que se busca es seguir dotando de infraestructura. También contaba antes que entremos al aire que este trabajo mancomunado que tenemos entre todos, a ver, yo pertenezco a la Secretaría de Transporte. La Secretaría de Transporte tiene túnel subfluvial, los aeropuertos y todos los puertos. Y después tiene boleto urbano, boleto rural, o sea, todo lo que... Amplísimo. Amplísimo, o sea, mi jefa directa, Mónica Alvarado, está todo el tiempo con miles de temas junto con Jorge Gen, que la acompaña. Pero a lo que voy con esto es que todos trabajamos mancomunadamente. Por ejemplo, había una grúa en Santa Fe que estaba sin uso a partir de la nueva grúa que compraron. Es una American que para nosotros es formidable. Nosotros la pedimos para traerla. ¿Por qué? Porque nos las pedía un poco el astillero que necesitaba dotar infraestructura al puerto, por lo menos para su actividad, para poder agarrar otro tipo de trabajo y más escala. Así que bueno, ese es el trabajo hoy articulado que intenta hacer provincia entre todos los organismos para justamente darnos una mano. A ver, bueno, desde la creatividad también un poco y desde la gestión responsable, hablamos del presente del puerto. Yo quiero alejarme un poco del Puerto Reconquista ahora y viéndolo más en perspectiva también, porque uno por ahí dice Puerto Reconquista o Puerto Campo, que es el otro puerto que tenemos cercano. Somos competencia, nos complementamos. ¿Cómo lo ves, digamos, dentro del mapa o dentro del radar al Puerto Reconquista en relación a los otros puertos de la región? Mira, yo creo que respondiendo a lo primero, si somos competencia o nos complementamos, es como ver a Rosario como competencia. Nos eliminaría la mitad de los puertos del país. Yo creo que todo se complementa, porque nosotros tenemos actividades particulares que no tienen muchos puertos. Alguna pasarela de animales, y lo que hacen ustedes de engorde, de ganado en zona islas, lo hacen muy pocos. Claro, le vamos a preguntar lugares un poco a Horacio. Muy pocos, por lo menos los lugares que yo trabajé no lo hacen. O sea, los puertos que yo conocí no tienen esa actividad. Pero yo creo que es complementario. Hay que entender que el Puerto Reconquista está a 40 kilómetros de vía navegable troncal, y Ocampo está sobre vía navegable, tal cual. Entonces, estamos muy cerca. Ese es el gran desafío del Puerto Reconquista, ¿no? Tal cual. El calado o el acceso a la vía navegable. Lo que pasa es que principal. no solo el desafío es, sino que vos tenés que entender que cada vez los proveedores de servicios fluviales son cada vez menos y los barcos cada vez son más grandes. Por eso todo este tema de los pliegos de hidrovía, que cuánto, que cómo, que estamos perdiendo competitividad con Brasil y con Uruguay muchísimo. Y con Paraguay también. Todo el tráfico barcacero que antes estaba en Argentina, fueron y pusieron a sus mismas barcazas. O sea, el capital argentino llevó las barcazas a Paraguay por un tema de costos, impositivo 100% de costo laboral y costo de mantenimiento de la empresa. Pero además tenés otro tema, que nosotros estamos discutiendo Puerto Campo, Puerto Reconquista, Puerto Rosario, cuando ahora, la otra vez tuve una capacitación... Puerto Santa Fe, que también está muy presente en el... Tuve una capacitación de una gente de Puerto Amberes y Brujas. Lo que han viajado y que lo conocieron, yo no tuve todavía la suerte, dicen que es magnífico. Pero que ellos no podían creer... Esta capacitación fue para todos los puertos públicos del país, no es que fue solo Santa Fe. Los flacos no podían entender que nosotros teníamos 60 puertos públicos, de los cuales el 20% laburaba a tope y el resto no saben qué hacer. Aeropuertos, te estoy hablando, que fueron a tope gama, como el puerto que está en Bahía Blanca, un puerto de ultramar, tope gama, que no tiene casi carga. Entonces los flacos decían, toda esta inversión, y ustedes no tienen trenes. ¿Qué hacen Amberes y Brujas? Concentran el 80%, escuchá, de la carga de Europa, no del país, de Europa, y después trasladan todo por trenes. No sé cuántos miles y miles de kilómetros de tren tienen.
llegan hasta Portugal y para el otro lado llegan casi hasta China, los flacos, son animales, llegan hasta Rusia. Entonces, vos decís, loco, acá es lo que hay que hablar de multimodalidad, que Santa Fe lo está trabajando, exigiendo a Belgrano cargas e inversiones para que mucha carga que llega a Puerto Rosario pueda ir hasta Buenos Aires y Córdoba después por tren, como se trabaja de Santiago del Estero hacia el sur, y como también tenemos que trabajar, que está trabajando Santa Fe en medir todos los puentes para los bitrenes, o sea, para tener camiones que puedan transportar hasta 60 toneladas y apoyar con esto al campo, a la producción y demás. Desde el sentido de la integración en la mirada del transporte. Sin lugar a dudas, nosotros hemos sido presos de un sistema que depende solamente del camión, y nosotros estamos acá al norte, lo entendemos cada vez que subimos a la ruta, chicos. La ruta 11. O sea, ruta 11, ruta 1, porque muchos camioneros han visto que la ruta 1 es menos transitada, hoy en día está toda detonada, y lo vimos diariamente, o sea, y el peligro que es, y cada vez hay más camiones, y bueno, justamente ¿qué te permite un puerto o campo? Te permite sacar camión de la ruta, te permite ahorrar costos, pero para eso tenés que estar alineado, y hoy Santa Fe está por lo menos generando la infraestructura para llegar a pie de río. O sea, que no es poco. No es poco. Muy interesante. Juanchi. Bueno, ¿qué tan importante es el puerto, Juanchi, para la producción ganadera, sobre todo, que es tu rubro? No, bueno, lo que decía Paqui, desde que se hizo la bajada para Hacienda, nos cambió muchísimo. Antes era todo provisorio, cada uno teníamos nuestro cargadero, escargadero, eran vandalizados. Bajábamos y yo siempre con temor por el tema de los chicos que jugaban alrededor, se te escapa un animal, todo. Bueno, eso es un tema que cambió totalmente. Quedó en la historia. Quedó en la historia, pero aparte la facilidad de tener un lugar que con Creciente entramos con seguridad, da muchísimo para el campo. Son muchos días más que seguís trabajando. Con Creciente y con Bajante. Con Creciente y con Bajante. Porque también es una... Sí, con Bajante, bueno, ahora tenemos que acostumbrarnos a esto, ¿no? ¿Qué te parece? Pero con Creciente yo me acuerdo haber bajado frente a Prefectura, medio metro de agua, y yo seguía sacando Hacienda tranquilo. Y eso significaba Hacienda que no se estaba muriendo para un montón de gente. Bueno, es como dice Paqui, en otros lados tienen que salir por arreo, con lo que significa riesgos, pérdidas y demás. Sí, muchas pérdidas. Está claro una cosa, o sea que algo que me desilusionó de golpe, porque cuando empezamos, ¿qué dijo Augusto? Tengo un chivito. Sí. Me imaginé otra cosa en la parrilla. Dije, salvada la noche. Mirá que terminamos, ¿viste? Como no era la chava, era la chava. Otro chivito. Sí, era otro chivo. 15, 32 minutos, 40, 71, 49 el número de WhatsApp para los mensajes, consultas, dudas, preguntas para nuestros invitados. Repito, 40, 71, 49, breve pausa, Alfredo, y seguimos. De lejano algún amigo del campo. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. La Suizo-Alemana ofrece servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero, fumigación y limpieza de renovales, mantenimiento de alambrados y picadas, siembra y aplicación de pasturas con dron y maquinaria preparada para limpieza, nivelación, drenajes, represas y canales. La Suizo-Alemana. Asesoramiento y presupuesto sin compromiso. Llámanos ahora al 342-5957-134. También podés buscarnos en redes sociales. La Suizo-Alemana. Servicios agropecuarios y movimiento de suelos para transformar tu campo ganadero. Llegará gente del campo, traerá noticias del mundo.
Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hay una noticia de las últimas horas que no es buena noticia, al contrario, es mala noticia. Entonces no la queremos escuchar. No, lamentablemente tenemos que darla. Es para los productores agrícolas, sobre todo porque se encontró, y esto te va a traer un recuerdo, se encontró picudo negro de la soja en Ceres, en Santa Fe, en nuestra provincia. Recuerden, es una plaga típica del NOA que puede llegar a tener, del noroeste argentino, que puede llegar a generar un 100% de pérdida en un lote de soja. Obviamente eso sería un caso extremo. Si quieren recordar o repasar de qué se trata esta plaga, ya lo olfateamos nosotros desde este programa. Fíjate, programa 35 con Guillermina Socias de INTA Salta, ¿no? INTA Salta. INTA Salta. INTA Salta. Bien, ahí está toda la información sobre el picudo negro del algodón, que lo habíamos visto como algo lejano en su momento. De la soja, picudo negro de la soja, lo habíamos visto como algo lejano, lamentablemente ya, bueno, desembarcó en nuestra provincia. ¿En dónde se encontró, perdón? En Ceres. Ah, en Ceres. Un lote de soja de Ceres. Bueno, estar atento. Sí, señor. Justamente era uno de los consejos de Guillermina de la técnica de INTA. Continuamos con lo de Ente Puerto. Hicimos solamente este alto para la noticia. Algo mencionaste, Paqui, sobre lo que el común de la gente por ahí cuestiona o se pregunta. Entonces te traslado esa pregunta también. Puerto productivo, Reconquista, la posibilidad de que desde acá se embarque la producción del norte santafesino. ¿Cuánto de eso pasa? ¿Cuánto puede llegar a pasar? Bueno, hablemos un poquito de historia. No pasa hace 20 y pico años, cuando Vicentín dejó de cargar, y también que estaban los tanques de aceite que estaban obsoletos ahí en el puerto. Vicentín y Bullati. Que estamos viendo hasta destino, se lo ofrecimos hasta los tanques a Bullati si los quería. Si me está escuchando, se lo vuelvo a ofrecer. Siguen estando. Sí, porque también a nosotros liberar esa zona nos permite más espacio para el astillero, pero no quiero salirme de la pregunta. Es complicado, es complejo. Primero porque a vos te cambió la geografía del río. Todos saben que acá se hundió una barcaza, un barco en su momento hace muchos años. Capaz, Juanchi, ¿te acordás más? Eso todos hicieron vista para el costado, nadie se dio cuenta, ponele. Te estoy hablando hace 30 años, yo ni vivía acá. Y eso empezó a sedimentar. Entonces, ustedes verán desde el puerto que se está generando un islote en el medio. Entonces, vos antes tenías 1,5 kilómetros de ancho, ahora tenés 700 y 600. O sea, tenés 1,3 kilómetros dividido en 2. O sea, ya te complica hasta el tráfico barcacero. Sumado a que, por ley de cabotaje, una barcaza bandera extranjera no puede frenar en más de un puerto argentino. Entonces competís con otros puertos, salvo que pidas un waiver. No te lo dan nunca. O sea, un waiver es una excepción. Vamos de nuevo. Y después tenés que ser dador de carga. Nosotros es una zona que no es dadora de carga porque es más consumidora que dadora. Claro, lo que decías hoy. Sí, entonces, a ver, otra limitante. Tercer limitante, no tenés calado, porque no tenés calado natural. Por un tema de altura arriba, hace años está muy bajo. Y es muy cambiante el correntoso. Y después necesitas señalización, necesitas dragados, y nadie te va a dragar un puerto que hoy no carga hace 20 y pico años. O sea, ¿por qué? Porque se está discutiendo todavía los pliegos, ahora se abrieron, demás, y se está hablando solamente de dragar hasta timbúes. ¿Por qué? Porque vos dragás. Esto es, el mundo es capitalista. De hecho, los fletes se negocian en la bolsa de Nueva York. Entonces, vos ves y se negocia hasta timbúes. Entonces, y hoy los barcos que cargan son los Panamax, que son los transatlánticos, y esos barcos son cada vez más grandes, cada vez escalan más y cada vez necesitan más ancho solera. Entonces, cada vez te exige ser más profesional. En Puerto Reconquista tuvimos otro proyecto como el famoso Riposini, que intentaba también sacar de otra manera por otro calado acá enfrente, sí. Que también fracasó. Fue un tiempo en donde se intentaron muchas cosas para darle vitalidad. Que está buenísimo. A ver, ahora el astillero Río Arriba
estaba intentando adquirir una pequeña barcaza para hacer movimientos pequeños y eso llevarlo por lo menos a un puerto de mayor calado. Por ejemplo, esto de, estoy adelantando posiciones, todavía no se cerró, ojalá que se pueda hacer, que se dé. Porque, a ver, hay posibilidades de carga. Nosotros nos hemos reunido con empresas acá grandes que nos decían, si vos conseguís una barcaza que quiera venir, yo te puedo cargar ciertas cosas hacia Paraguay, otros no, nosotros podríamos cargar. El tema es cómo vos generás, con el calado que tenés y la falta de señalización, la constante, ¿me explico? O sea, hoy, te doy un ejemplo, hoy no podían bajar las lanchas por amarras. ¿Por qué? Porque bajó tanto, se sedimentó y nos pidieron prender la red de incendios para poder generar un poco o sea, para poder empujar un poco la arena que se sedimenta. ¿Por qué? Porque tengo una arenera que es importante, dos areneras importantes, una fuera del puerto y otra dentro del puerto, que todo ese refulado te genera una parte, vuelve esa arena y va quedando a pie de muelle. Claro. Entonces, tenemos varias, o sea, a ver, pero no es que no tenemos nada. Varias cosas domésticas, digamos, tenemos que resolver. tal cual. Nobile es una de las empresas más tecnológicas del país en sus areneras. Tiene barcos solares de primera, eléctricos. Un barco de ellos equivale a 4 de cualquier otra arenera del país. Mirá. O sea, estás hablando de tecnología, estás hablando de innovación local, porque lo hizo el astillero Román. O sea, a lo que voy con esto es, no tenemos que desmerecer el norte y lo que hacemos en el pequeño puerto que tenemos. Tiene 4.5 hectáreas. ¿Sabes cuánto tiene Rosario? No. 190. Claro. O sea, a lo que hoy no tenemos espacio. Nosotros mañana se despiertan de mal humor la gente del barrio del puerto porque no le hizo una obra que le prometió el municipio y no puede entrar a laburar en los concesionarios. Pues no ha pasado tener que ir a acercarnos a hablar con la vecinal, que tenemos excelente relación, porque el ente, desde que empezó a ser superavitario, tiene un derroche, entre comillas, positivo hacia el barrio, ¿entendés? Laburamos un montón de cositas para que el barrio también esté mejor. Porque nosotros no queremos solo que el ente puerto esté mejor, necesitamos que el barrio esté bien. Sí. ¿Tenés el entorno y que lo social, que es sumamente importante? ¿Tenés presente la población que hay en ese barrio? No lo sé, habría que preguntarle a Patricia, pero que es la presidenta de la vecinal, pero es un montón de gente, es mucha gente. No quiero tener un número que después me vaya a matar, pero otra vez Patricia dijo un número como de 6.000, 7.000 personas que vivían, me pareció un montón. La verdad que estaría bueno que nos lo corroboren, pero... Otra duda que me surgía mientras que te escuchaba, ¿se puede de alguna manera combinar el trabajo que hacen las areneras que tienen la concesión con estos problemas de arena que tenemos en el puerto o no? ¿O estoy diciendo un disparate? De sedimentación, decimos. De sedimentación. No, porque es propio del tipo de río que tenés y cómo corre, digamos. O sea, es un tema de naturaleza, digamos. O sea, no lo podés, no tenés cómo combatirlo. De hecho, a mí, yo hablo mucho con los concesionarios, por ahí hablo mucho con Walter Nobile, y me contaba una historia que hace años intentó entrar alguna última de las barcazas para cargar carga de Vicentín, y dice que él con sus 2 barcos areneros tenía que empujar uno de un lado y otro, uno para el sur y otro para el norte para que gire. Y el capitán, viste, tenía remolcador diciendo, no vuelvo más para acá. Nunca más, claro. Y pasó, a ver, te doy un ejemplo. Cuando se dio la botadura de la barcaza de aceite engomado, una barcaza muy chiquita, les aclaro, que reparó el astillero, vino un remolcador, porque vos lo tenés que remolcar a eso, o sea, no tiene impulsión propia. Y dijeron, no, va a llegar el martes a las 9 de la mañana, está. Yo me acuerdo, me volví a la Expo, porque fue justo el momento de la Expo Agro, me volví de noche, todo para llegar a ese evento. Yo me acuerdo que martes a las 8 terminé llegando el miércoles a las 7 de la tarde. Pues no podía entrar. No podía entrar, tuvo que... avanzaba una persona con el ecozón, además les marcaba, no, banco de arena, se tenía que volver 300 metros, pues no es que vos estás con un auto doblando y que vos vas a esquivar un pozo, ¿no? Estos son embarcaciones, remolcadores grandes que calan, que son pesados, que tienen... o sea, es como una mini comunidad viviendo ahí, son 30 tipos que... Paqui, sacándote un poco de nuevo de lo local, de lo regional, hablabas de Paraguay, vos recién mencionabas la producción paraguaya. ¿Cómo incide esta nueva ruta que se está haciendo transatlántica dentro de la conveniencia de Paraguay de sacar la producción por el río Paraná, por la vía navegable? Y bueno, eso es lo que intentan. Nos perjudica, digamos, como... Yo creo que genera competencia, no sé si perjudica. Nosotros tenemos una vía que es la hidrovía que
que es fenomenal, y hasta que nos pongamos de acuerdo y podamos alinear, que hoy creo que se está terminando de alinear todos los planetas para que funcione correctamente y que se pueda llegar a un dragado de 40, 42 pies y que realmente vos puedas volver a cerrar tratos beneficiosos con las navieras. Yo creo que como todo país, y como lo hace Argentina, apunta a ser más competitivo. Ellos necesitan, a través del Chaco paraguayo, llegar al mar y negociar con Brasil, lo cual es entendible. Y ellos, cada uno se apoya, hoy Paraguay se apoya a un socio estratégico que es Brasil, con la magnitud y la potencia que tienen ellos, y su estrategia, tal cual, y su estrategia como país es bien marcada. O sea, presión impositiva, envidiablemente, presión impositiva nula, vení, producí. Y a ver, ¿y cuánto hablando del campo? ¿Cuántos productores de algodón se han ido a probar el Chaco paraguayo? Muchísimos. Muchísimos. Mismo, ¿cuántos productores acá, agrícolas, ganaderos importantes de la zona, han puesto una pata, o ya las 2 patas, en Paraguay en general, por el beneficio impositivo en general, de leasing, de compra de máquinas, de colaboración que te dan? Entonces, es una realidad. O sea, eso no... Pero bueno, yo entiendo que ellos juegan su juego y es entendible, pero creo que no podés desconocer la magnitud que tiene la hidrovía Paraná-Paraguay, y ellos lo saben y también están interesados. De hecho, se beneficiaron con el 95% de las barcazas que eran nuestras, la tienen ellos con bandera paraguaya. Entonces, creo que Argentina ahí tiene un debe laburar en permitir que esas barcazas vuelvan, que eso está también en todos los proyectos de ley para que esas barcazas puedan volver sin problema, pero vos tenés que mejorar competitividad. Volvemos siempre lo mismo. Hay que mejorar competitividad. A ver, hoy todos los argentinos en general, y vemos muchas pymes santafesinas sufriendo por esto. No, tienen que ser más competitivos. Pero está bien, pero necesitamos una baja de impuestos nacionales para que eso suceda, y de infraestructura nacional. Porque estamos hablando de competitividad, no tenés rutas nacionales, no te llega el gas. Entonces, ¿cómo es fácil competir en Capital Federal con todos los servicios y sin costo de flete? Pero cualquier pyme acá, pyme chica te estoy hablando, tiene por un flete hoy, un pallet son 140 lucas. Cualquier tipo que produce una producción moderadamente tranquila está hablando de 5 o 6 palos de flete por mes. El costo logístico incide cada vez más. Hoy es el 12%, pasó del 8 al 12%. Gracias al aumento ahora del petróleo. Pues, se corrió un 9% todo lo que es flete. O sea, lo trasladaron, o sea, directamente, o sea, no le interesó, o sea, directamente a precio. Y es un costo aparte que atraviesa, o sea, es transversal a todo lo que... A todos los productos. A todos los productos. A todos los productos, porque ya está... o sea, toda la generación de riqueza. Tal cual. Entonces, a ver, yo creo que siempre digo lo mismo. Para mí Santa Fe tiene una potencia que es impresionante. Hoy necesita también de un apoyo nacional y todas las provincias lo necesitan para que el país sea más federal. O sea, es un país unitario 100%. Estamos siempre cocinando el caldo, digamos. Salvo en el artículo 1 de la Constitución, en el resto de las cosas somos un país unitario todavía. Tal cual. Hay un oyente que dice, que un poco rescata lo que estabas diciendo hoy, así como se reactivan los puertos para descongestionar el transporte terrestre, digamos, también está la idea de reactivar los ferrocarriles en nuestra provincia, ¿no? Hay puntos, en nuestra zona, hay puntos de la provincia en los que ya está en marcha eso. Sí, Santa Fe está haciendo una batalla muy grande peleando por el circuncilar, que es una parte que Belgrano Carga está decidiendo hacer una obra que beneficia más a los puertos de Buenos Aires, o opción B, una que beneficiaría más a Santa Fe. Es menos inversión la de Santa Fe, menos kilómetros de vía, pero siempre hablamos lo mismo. ¿Qué pesa más? Entonces, bueno, estas son las batallas que está haciendo Santa Fe, que son obviamente discusiones que no son sencillas, pero que hoy nuestro gobernador y Gustavo Puccini al frente del ministerio la dan, y van a hablar y van a golpear puertas, porque volvemos a lo mismo. De Santa Fe sale el 80%, y al fin y al cabo ese dinero no está volviendo a la provincia como debería volver. No vuelve. O sea, ¿por qué? Porque la recaudación termina siendo nacional. Paqui, una pregunta cortita para entrar a un tema bastante más polémico. Y esta pregunta tiene que ver con la balsa. La balsa... Polémico también. Polémico también. Quería entrar menos mal que no. ¿Qué se puede contar? ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede contar? Bueno, la historia vamos a obviarla porque todos la saben. La balsa no funciona hace 9 años. Más. Sí, yo vine a ver acá, hace 10 ya no andaba.
O sea que bueno, hace 10 años no 10 funciona. años, Sí, pasa el tiempo. Pasa. Pasa el tiempo. Mirá, nosotros buscamos 1000 maneras de reactivar. La ley del TIN todavía tiene una idea que estaba buena, que era generar una especie de fideicomiso. Ponía dinero Vicentín, que todavía estaba funcionando y con intención de reactivarla, porque la verdad que en esas cosas había que sacarse el sombrero, porque la mantenía pérdida Vicentín. Estaba el municipio que te iba a por dinero y bueno, creo que el ente Puerto también. El ente Puerto en ese momento no puso nada. Municipio, no sé cuánto aportó, pues no aportó una parte, después aportó, porque resulta que había 60 centímetros de calado. Entonces, en el transcurso se te vencieron todos los permisos de la balsa. Claro. Pero, y decí que había una cláusula de gatillo que el ente Puerto no paga el alquiler de la embarcación si no podía navegar. Pues si no me habría comido una herencia de una fortuna por alquiler a Deodado Vicentín. Claro. De hecho, como yo asumí al revés. O sea, se había caído ese convenio y Vicentín debía cánones al ente, ¿entendés? Pero ¿cómo es la situación actual? Hoy nosotros estamos planteando, bueno, desde la intervención de Vicentín, que bueno, terminó con el Crown Down y ahora la empresa de Graci a cargo, nosotros habíamos fijado un canon muy, muy bajo para mantenimiento de ¿qué? De luz, agua y amarre. Es un costo para cubrir los costos que genera tener la balsa ahí amarrada. Nosotros veníamos cobrándolo muy bien, eso fue una charla que habíamos tenido en su momento con gente de Vicentín, espectacular, nos pusimos de acuerdo, siempre abiertos a conversar. Después de la intervención el ente no cobró más dinero, o sea que hoy el ente lo mantiene la balsa a su costo en el sentido de esos costos de esos servicios. Porque hoy la balsa necesita agua permanente, luz permanente, porque es un riesgo sino de navegación, y control permanente de una persona. Básicamente hoy lo que se le está pidiendo es, tuvimos una charla la semana pasada para pedirle canjear un poco de deuda por un año de que la explote el ente, pero ¿para qué? El ente hoy, en verdad no el ente, sino el astillero ganó una licitación para trasladar las máquinas que tienen que arreglar la toma de agua. La toma de agua hay una parte dentro del ente y la otra del lado de Avellaneda. Eso hay que arreglarlo urgente porque si se rompe nos quedamos sin agua. Entonces, bueno, es una obra que está por enfrentar provincia a su cargo, en verdad, el área aguas provinciales, que también es autárquica. Entonces, tiene que arreglarlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder usar esa embarcación, o sea, pedir un permiso especial a la prefectura para moverlo dentro de la órbita del ente, para nosotros también poder usufructuarlo, digamos, y darle funcionamiento. No propio como... No está obsoleta la balsa. No está obsoleta. Eso que, a ver, la balsa está en perfectas condiciones, el Vicentín tuvo que designar un cuidador de la balsa que va todas las semanas, la prende, revisa que los cabos estén bien, revisa que no tenga pérdida el casco. Pero ¿qué pasa? La ley naval es tan picante que a vos te pide que esa embarcación cada tantos años renovar los certificados. Son carísimos. Y sacarla a seco es carísimo. Entonces hoy renovar los certificados está hablando de inversión más o menos de $400.000. Entonces, el que quiera explotar esa balsa va a tener apoyo lento, obviamente, porque nosotros siempre dijimos, el que la quiere explotar, hasta hacemos un canon, navegás, te cobro y te descarga, te cobro un porcentaje mínimo, no navegás, no te cobro, porque ese fue siempre lo que expresó el ente, te tengo que dar meses de gracia, lo damos, pero el tipo que quiera ir va a tener que depender, primero, de arreglarla y sacar todos los certificados. 400, 500 lucas. Costo hundido impresionante. Costo hundido impresionante. Después, ir a hablar ahora, gracias a Dios, la situación entiendo que va mejorando. Eso habría que preguntarle a gente que tenga más expertise. Pero negociar con Vicentín, un canon de alquiler de una embarcación que es cara. Y después tenés otras limitantes que ya son naturaleza. Depende del calado del río. De Ustedes ya saben, a ver, ¿cuál era el paso directo a Goyas? El San Jerónimo del Rey, digamos. Porque por el Correntoso estirás 2 horas de navegación. Y un tema no menor, que esto me lo explicó un ingeniero naval que asesora ahí a los chicos del astillero. La balsa, por cómo es su fisionomía, pechea el agua, no la corta. Entonces es una limitante también de gasto. Y después, como citas, que volvemos ahora a la complementariedad del Puerto Campo. Pues imagínate que tengo un viaje de 1h30 ida y 1h30 vuelta más o menos. O 3 si va por el Correntoso y 2. Hace un viaje por día. Si a vos te cae el peso de la ley de cómo es de que querías, por el convenio colectivo que caes. Los tipos a las 8 horas dejan de laburar, te hay que darle de comer como reyes.
O sea, hace un viaje en el día, lo tenés en Goya, en hotel. Porque te fijas hasta las estrellas del hotel, digamos. Que en Goya no hay, habría que construir un hotel para cumplir más o menos con el convenio. Si vos lo harías desde Villocampo, te Bellavista 40 minutos. Claro. Hacés 4 viajes de vuelta o 5. Volvemos a lo mismo que hablábamos. Competitividad, o sea, es todo competitividad. Ojalá, a ver, el ente está abierto a que el que quiera acercarse a invertir, nosotros escuchamos a todos, porque es así, y por eso es que hoy tenemos concesiones activas que son saludables y que le va bien, porque nosotros nos hemos sentado siempre a hablar y a buscar la vuelta. Y esto es lo mismo, y obviamente que Santa Fe está preocupada en generar un circuito de comunicación. Por eso hay tanta relación con Corrientes, y es que en su momento Valdés anunció que iba a invertir $3 millones para que Bellavista tenga un muelle, no es que era un puerto, o sea, iba a condicionar para llegar al río y generar tipo un muelle bastante adecuado para que una posible balsa empiece a comunicar las dos costas. Que sea el comienzo de un futuro puerto. Tal cual. 15:55. Ya se nos fue el programa. Pero bueno, por lo menos vamos a plantear el tema y lo vamos a comprometer para tratarlo en otro programa. Y esto que digo de lo polémico tiene que ver con que en los últimos días hemos tenido información, noticias sobre ambientalistas que hicieron una cruzada, una travesía en kayak desde creo que Formosa hasta el puerto de Rosario. Sí, hubo distintas postas en muchos kilómetros, sí. Manifestando estar en contra del proyecto de calado, digamos. Y hay un poco la invitación también a Juanchi, porque él es un fiel defensor de la flora y de la fauna de nuestro Jaucanigas. La mirada, desde el que quiera, y ya digo, en estos últimos minutos, después lo dejamos para un próximo programa. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Yo justo estuvimos charlando un ratito antes que vengan y le quería mostrarlo, saqué recién, no me acordaba el nombre, de Boulac. Es el autor de Revolución Verde, es un tipo que sacó el premio Nobel en el año 70 y que tenía una frase: cuando aparece el ambientalismo con esta fuerza a parar lo que vos mismo definiste como el progreso o la necesidad de desarrollo, generalmente es gente que no ha pasado una hambruna. Boulac es conocido por haber salvado millones de gente de la hambruna con sus transformaciones genéticas en los cultivos. Y cuando la gente, yo entiendo, soy defensor, vos sabés que tiene mucho folclore a veces en la defensa fauna, no quisiera agredir, porque me gusta agredir si estamos de frente, pero creo que si nosotros quedamos lejos del mundo, también, que estamos quedando lejos del desarrollo, estamos quedando lejos de dar de comer a más gente, al país. Si nosotros decimos, limitamos, acuerdo, que estén los técnicos, ¿cuánto va a bajar? Tanto el Paraná o subir, pues yo veo expresiones, pero no estamos lo que leí es que digamos, se exige un estudio ambiental totalmente, serio, como todo, sí, serio. Pero se hizo, mirá, nosotros se los hizo, puertos esa es la respuesta, participábamos de todas las mesas de despliego y se trataba todo el tiempo. Ahora, yo no soy ingeniero ambiental, yo soy contador, digamos. Creo que acá es importante escuchar, quizás llamar a un ingeniero ambiental, pero había ingenieros ambientales opinando el tema, y el pliego consideraba esto de considerar cuánto sedimento detraes, porque lo que pasó, no sé, la experiencia, por ejemplo, en el Mississippi, es que afectó por la extracción de sedimentos, afectó la biodiversidad, después generó aumentos de la cantidad de sal en el agua, hubo un tema de turbidez. Yo por eso entiendo que creo que el mundo va desarrollándose, aprende de experiencias pasadas, y con todo el tiempo que se viene trabajando esto, se tocó mucho el tema ambiental, que no afecte, porque obviamente que como siempre se habla, digamos, tenemos un solo mundo. Si vos lo destruís por hacer dos, y por eso hacer progresivo, no es que vos haces un aumento de calado de la noche a la mañana de 20 pies más. Acá te vas de 34 que tenés a 40 primero. O sea, no es que es progresivo. Y no en todo el. No, no en toda la vía navegable. Exactamente. No, me parece que lo que dice es lo correcto. Vamos a quitarle dramatismo, vamos a buscar que la gente que sepa, y después realmente es prueba y error, y aparte el beneficio o no, como para toda la población. O sea, nosotros, vos te imaginás que cerremos, nos quedemos atrás. Vos me preguntabas por la ruta esta que está haciendo Brasil-Paraguay. Sí.
bueno, nos van a seguir comiendo. Si nosotros vamos a decir, listo, no dragamos. Y a Paraguay va a ir para allá y el argentino se va a ir para allá. Sí, pero teniendo en claro que no es desarrollo o conservación, sino que puede... No, pero hay estudios de impacto, se han hecho. Yo creo que ha sido un trabajo muy serio. Fíjate que el presidente lo salió a felicitar a toda la mesa de enlace. Participamos todos los puertos públicos de todo el país. Hoy lo medioambiental no es joda, o sea, pero bueno. Continuaremos, Paque, con este tema. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracis, Juanchi. A Juanchi no lo tengo que invitar de nuevo, porque al final tanto lo criticamos que habla mucho, no lo dejamos hablar. Archivito. ¿no? Quedamos con eso. Gracias, Franco Sosa, Alfredo Sosa, en los controles siempre, y nos vemos el jueves. Impecable, gracias, Leo.